Bienvenidos de nuevo a su rincón favorito del Internet, donde desentrañamos las madejas del romance, las intrigas palaciegas y los dramas detrás de las producciones que nos roban el aliento. Hoy estoy particularmente emocionada, porque lo que les traigo es un plato fuerte, un manjar digno de reyes y reinas de la especulación. Prepárense porque este vídeo promete ser de esos que no se pueden perder. Hoy, damas y caballeros, vamos a sumergirnos en un tema que ha resonado en cada rincón del fandom turco, un tema que ha inspirado poemas, teorías y hasta memes inolvidables. Sí, como ya habrán atinado por el título, el foco estará puesto en Kerem Bürsin, la radiante Hande Erçel bueno, en la verdad, o más bien, en el laberinto de conjeturas que envuelve su relación. Pero no teman, esto no será un simple ejercicio de chismorreo superficial. Nos adentraremos en las profundidades del asunto, intentando conectar los puntos dispersos y analizando meticulosamente cada pista que nos han regalado las series en las que estos dos titanes de la actuación han brillado. Y eso no es todo. También destaparemos secretos fascinantes de otras producciones turcas que quizás, hasta ahora les hayan pasado desapercibidos. Pero antes de que nos dejemos arrastrar por este torbellino de secretos, tengo una petición que hacerles. Si son nuevos en este canal, no duden ni un segundo en suscribirse. Y no se olviden de activar esa campanita traviesa para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo, repleto de noticias jugosas, análisis profundos y chismes candentes sobre el universo de las series turcas. Y si ya son miembros de esta comunidad vibrante, mil gracias desde el fondo de mi corazón por su apoyo incondicional. Sus me gusta son como abrazos virtuales, sus comentarios, el combustible que alimenta nuestra creatividad. Así que anímense y déjenme saber qué piensan al final del vídeo. Sus opiniones son oro puro. Bien, basta de preámbulos. Vayamos directo al grano. ¿Qué ocurrió realmente entre Kerem y Hande? ¿Por qué se desmoronó ese cuento de hadas que nos tenía a todos embelesados durante Senkalkam? Para intentar descifrar este enigma, debemos sumergirnos en el universo de la serie, analizar el contexto en el que surgió su romance y, por supuesto, repasar las declaraciones que ambos actores han ofrecido a lo largo del tiempo. Senkalkam, mis queridos telespectadores, fue mucho más que una simple serie, fue un auténtico tsunami de popularidad, un fenómeno global que arrasó con todo a su paso. Una comedia romántica que nos presentó a Eda YLDZ, una joven florista independiente, soñadora y con un espíritu indomable, y a Serkan Bolat, un arquitecto brillante, exitoso, pero también frío, distante y obsesionado con el trabajo. Su encuentro orquestado por el destino, y la química innegable que surgió entre ellos, hicieron que esta serie conquistara corazones en cada rincón del planeta. La conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin trascendió la pantalla, convirtiéndose en algo palpable, en una fuerza magnética que atrajo todas las miradas. Los rumores de romance, al principio susurros tímidos, se confirmaron poco después de que la serie comenzara a emitirse, desatando la euforia entre los fans. La relación entre Hande y Kerem, desde la perspectiva del público, parecía un cuento de hadas moderno. Eran jóvenes, bellísimos, talentosos, exitosos y, lo más importante, parecían profundamente enamorados. Compartían momentos adorables en sus redes sociales, se dedicaban mensajes llenos de romanticismo y aparecían juntos en eventos, irradiando felicidad. Los fans, por supuesto, estaban extasiados, viviendo a través de ellos esa fantasía romántica que tanto anhelamos. Pero como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, la presión mediática constante, las agendas de trabajo imposibles y los rumores persistentes comenzaron a erosionar los cimientos de la relación. Entonces, ¿qué desencadenó la ruptura? Aquí es donde entran en juego las especulaciones, las teorías conspirativas y las elucubraciones más descabelladas. Algunos sostienen que la diferencia de personalidades fue el factor determinante. Hande, una persona extrovertida, espontánea y con una energía contagiosa, y Kerem, un hombre más reservado, introspectivo y metódico, simplemente no pudieron congeniar a largo plazo, a pesar de la atracción inicial. Otros apuntan con el dedo acusador a la interferencia de las familias, a las presiones ejercidas por sus representantes y a los constantes rumores de infidelidad, que aunque nunca confirmados, sembraron la semilla de la duda y la desconfianza. La verdad, mis amigos, es que nadie sabe con certeza qué sucedió realmente entre ellos. Ni Kerem ni Hande han hablado abiertamente sobre su ruptura. Han optado por mantener un silencio respetuoso, evitando alimentar la vorágine de rumores y protegiendo su privacidad a toda costa. Kerem, sin embargo, ha dejado escapar algunas pistas en entrevistas recientes.
Ha reflexionado sobre la importancia fundamental de la comunicación en cualquier relación, sobre la necesidad de tener espacio personal y sobre la dificultad de mantener una relación sana y duradera bajo el implacable escrutinio público. Y aquí es donde llegamos al famoso secreto más oscuro que prometí desvelar en el título del vídeo. No se trata de una infidelidad escandalosa que podría protagonizar la portada de una revista sensacionalista, ni de un drama familiar digno de una telenovela mexicana. Se trata de algo mucho más sutil, más insidioso, algo que se esconde entre líneas, que se manifiesta en pequeños gestos y miradas esquivas. Se trata de la presión asfixiante que ejerce la industria del entretenimiento sobre las relaciones personales. La constante necesidad de proyectar una imagen perfecta, la dificultad de separar la vida profesional de la vida privada, la exposición constante a los medios de comunicación y a la opinión pública, todo esto puede ser devastador para cualquier pareja, incluso para las más sólidas. Ahora, permítanme hacer un pequeño paréntesis en el drama de Hande y Kerem, y transportarlos a otra serie turca que también nos muestra con crudeza los desafíos que enfrentan las relaciones amorosas en el despiadado mundo del espectáculo. Me refiero a Menajerim y Ara, una joya televisiva que nos permite espiar detrás de las cámaras de una agencia de talentos en Estambul. Menajerim y Ara es una comedia dramática con toques de sátira que sigue la vida de 4 agentes de talentos y sus clientes, que son nada menos que las estrellas más brillantes del cine y la televisión turca. La serie nos revela el lado oscuro de la industria, la competencia feroz entre agencias, las intrigas, los egos inflados, las rivalidades, los pactos secretos y la constante presión para mantenerse relevante y en la cima. Pero lo que realmente distingue a Menajerim y Ara de otras series es su capacidad para mostrar la vulnerabilidad de los personajes. Vemos a los agentes luchando por equilibrar su exigente vida profesional con sus relaciones personales, a las estrellas lidiando con el peso de la fama, la soledad y las expectativas del público, y a todos ellos enfrentando los desafíos del amor y las relaciones en un mundo donde la imagen lo es prácticamente todo. Esta serie es especialmente relevante para nuestro tema principal porque nos recuerda constantemente que los actores, a pesar de su fama y su glamour, son seres humanos reales, con sentimientos, sueños, inseguridades y problemas como los de cualquier persona. Y que sus relaciones, como las nuestras, pueden verse profundamente afectadas por el estrés, la presión constante y las expectativas externas. Un detalle particularmente interesante de Menajerim y Ara es que muchos actores turcos famosos hacen cameos interpretándose a sí mismos. Esto le da a la serie un toque de autenticidad y realismo que la hace aún más atractiva para el público. Además, la serie está plagada de referencias a otras producciones turcas y a la cultura popular, lo que la convierte en un verdadero festín para los amantes de las series turcas. Ahora, vamos a dar un giro inesperado y hablemos de una serie que, aunque no está directamente relacionada con el romance de Hande y Kerem, sí nos ilustra los desafíos de mantener una relación sana en medio de la ambición desmedida y la búsqueda obsesiva del éxito. Estoy hablando de Yasak Elma, un drama que ha cautivado a la audiencia con sus giros argumentales sorprendentes y sus personajes memorables. Yasak Elma es un drama que gira en torno a las vidas entrelazadas de 2 hermanas, Yildiz y Zeynep, que tienen ambiciones radicalmente diferentes. Yildiz sueña con ascender en la escala social y casarse con un hombre rico y poderoso, mientras que Zeynep es una mujer trabajadora, honesta y con fuertes principios que busca el amor verdadero y una vida sencilla. La serie es un torbellino de emociones, con intrigas palaciegas, romances prohibidos, secretos oscuros y personajes complejos que evolucionan constantemente. Yasak Elma nos muestra cómo la ambición desmedida puede corromper a las personas más nobles y cómo el poder y el dinero pueden destruir incluso las relaciones más sólidas. En Yasak Elma vemos parejas que se forman y se deshacen constantemente, traiciones imperdonables, engaños maquiavélicos y luchas de poder despiadadas. La serie nos recuerda que el amor, por más intenso que sea, no siempre es suficiente para superar los obstáculos que la vida nos presenta. Y que a veces las decisiones que tomamos en la búsqueda del éxito material pueden tener consecuencias devastadoras en nuestras relaciones personales. Un dato curioso sobre Yasak Elma es que ha experimentado varios cambios de elenco a lo largo de sus temporadas. Algunos actores han abandonado la serie por decisión propia, buscando nuevos horizontes profesionales, mientras que otros han sido despedidos debido a conflictos internos o a cambios inesperados en la trama. Esto ha generado controversia entre los fans, pero también ha contribuido a mantener la serie fresca, impredecible y llena de sorpresas. Volviendo a Kerem y Hande, creo que es fundamental recordar que su historia es exclusivamente suya.
No tenemos derecho a juzgar sus decisiones ni a especular sobre sus motivos. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor en sus respectivos caminos y apreciar el talento y la pasión que ambos aportan a la industria del entretenimiento. Y hablando de talento y pasión, me gustaría mencionar otra serie turca que ha trascendido fronteras y ha conquistado al público internacional, Aşk Memnu. Esta serie, basada en una novela clásica turca, es un drama romántico que explora los temas universales del amor, la traición, la obsesión y las consecuencias devastadoras de las decisiones impulsivas. Aşk Memnu narra la historia de Biter, una joven hermosa, inteligente y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella, buscando seguridad económica y un escape de su pasado tormentoso. Biter, sin embargo, se siente irresistiblemente atraída por el encanto y la vitalidad de Belul, el sobrino de Adnan, un joven carismático y seductor. Pronto Biter y Belul se ven envueltos en un romance prohibido que pone en peligro la estabilidad de la familia y desencadena una serie de eventos trágicos. La serie es un torbellino de emociones intensas, con personajes complejos, moralmente ambiguos y situaciones extremas que desafían las convenciones sociales. Aşk Memnu nos muestra cómo el deseo y la pasión descontrolada pueden llevar a las personas a tomar decisiones irracionales, cómo el secreto y la culpa pueden corroer las relaciones familiares y cómo las mentiras pueden tener consecuencias devastadoras. Esta serie es especialmente relevante para nuestro tema principal porque nos recuerda que el amor no siempre es un camino fácil ni perfecto. Y que a veces las personas se enamoran de quien no deben, y eso puede tener consecuencias irreparables. Un dato curioso sobre Aşk Memnu es que ha sido adaptada en varios países, incluyendo Estados Unidos y España. Esto demuestra el poder universal de la historia y su capacidad para resonar con el público de diferentes culturas y orígenes. Hoy hemos recorrido un largo camino juntos, explorando los secretos, los romances, los dramas y las intrigas detrás de algunas de las series turcas más populares del mundo. Hemos hablado de Kerem y Hande, de Senkalkapm, de Menajerim y Ara, de Yasak Elma y de Aşk Memnu. Hemos visto cómo la presión mediática, la ambición desmedida y la búsqueda del éxito pueden afectar negativamente las relaciones personales. Y hemos aprendido una vez más que los actores son seres humanos reales, con sentimientos, sueños y problemas como cualquier otra persona. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Recuerden que la verdad definitiva detrás de la ruptura de Kerem y Hande sigue siendo un misterio, pero podemos aprender mucho sobre las relaciones humanas y el mundo del espectáculo a través de las series turcas. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué piensan de la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme les recuerdo que no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.